Nosotros vamos a empezar hoy día una nueva parte que está referida a hietogramas. Y los hietogramas son gráficas que sirven para hacer cálculos en hidrología. Vamos a empezar por una gráfica que se llama gráfica para curvas de intensidad, duración y frecuencia. ¿Qué es la intensidad? Ya sabemos que es una precipitación dividida entre el tiempo de duración de esa precipitación, ¿verdad? Y que se mide en milímetros por hora. Ok, segunda cuestión, hemos dicho intensidad. Segunda cuestión, duración. ¿Qué es duración? Es el tiempo que tarda una precipitación. Puede tardar 1 hora, 2 horas. Normalmente la duración se calcula en horas. También se puede calcular en minutos. Pero para efectos de análisis comparativo de diferentes precipitaciones en diferentes años, se utilizan horas. La duración. Y la frecuencia les va a ser familiar cuando hablamos de frecuencia, decir cuántas veces se repite, cuántas ocurrencias suceden de un evento, de una tormenta, de una precipitación que genere efecto avenida. ¿Estamos hablando de qué? Al hablar de frecuencia, estamos hablando del periodo de retorno. ¿Ok? Entonces, 3 variables: la intensidad, la duración y la frecuencia o periodo de retorno. Ok. Si ya tenemos esos 3 conceptos, el de intensidad y el de periodo de retorno lo tenemos claro. Y el de duración es mucho más sencillo. La duración se la puede estimar en horas, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar unos parámetros que son, para nuestro caso, 1, 2, 5, 10 y 24 horas. No se utilizan diferentes a estos en general. Más o menos se estandariza a 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 24 horas. A veces se hace 10, 20 y 24. ¿Ya? Ok. Entonces, para entender con sencillez o con mayor facilidad, lo que vamos a hacer es vamos a aplicar un ejercicio de entrada. No vamos a ir primero a los conceptos estadísticos. Primero vamos a ir al ejercicio. Y como tarea, yo les voy a dar los conceptos estadísticos. De entrada va a haber una tarea que va a ser encontrar las tablas de factores de frecuencia K de Bentechow, pero lo vamos a decir en su momento. Y para continuar, pues yo les voy a mandar los métodos de distribución para que ustedes los estudien y puedan aplicar. Ok, entonces, vamos a un ejercicio. Lo que se desea es determinar las curvas de intensidad, duración y frecuencia en este ejercicio. ¿A partir de qué? A partir de precipitaciones máximas. Ustedes se van a acordar que hemos hecho, pues, precipitaciones máximas cuando hemos descargado información de las bases de datos del CENAMI, ¿verdad? Hemos hecho precipitaciones máximas. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho el cálculo de las intensidades. Y ahora sí vamos a poder sacar intensidades, porque vamos a estimar duraciones, ¿no es cierto? Si la duración es horas y nosotros tenemos precipitaciones máximas en milímetros, al dividir esas precipitaciones máximas entre ese tiempo que son horas, vamos a obtener intensidades, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ajustar unas intensidades. En primer lugar, tomando como ejemplos unas duraciones de 1, 2, 5, 10 y 24 horas, y después vamos a recalcular esas intensidades con un patrón de probabilidad. ¿Listo? Ok. Entonces, decimos lo siguiente. Se desea determinar a partir de las precipitaciones máximas para diferentes duraciones que se presentan en la tabla que está aquí abajo. La voy a marcar aquí.
en esta tabla, se desea determinar las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Si abreviamos es IDF, ¿no? Intensidad, duración y frecuencia. IDF. Para los periodos de retorno o frecuencias de 5 y 25 años. ¿Ok? Bien. Si ya tenemos entonces una tabla, la voy a marcar otra vez aquí. Si ya tenemos una tabla de precipitaciones máximas, reiteramos que hemos hecho esto con las bases de datos del CENAMI, lo único que vamos a hacer es suponer unas duraciones de 1, 2, 5, 10 y 24 horas. Podríamos suponer de 20 horas también, pero decimos este es un estándar que vamos a manejar. Además, los datos de las precipitaciones máximas van a tener unas duraciones, No son las que vamos a sacar de un pluviógrafo. ¿Se acuerdan que ahí teníamos cuáles son los periodos de lluvia, cuáles son los periodos de no lluvia? En el caso de los pluviómetros, vamos a tener solamente la información máxima, precipitación máxima. Y vamos a presuponer que en esas, bueno, presuponer es un decir, y vamos a tomar en cuenta los datos que nos proporciona de duración para 1, 2, 5, 10 y 24 horas. ¿Ok? Entonces, para una hora de duración, tenemos en 1982 hasta 1991, tenemos 34, 45. Para estos años tenemos 34, 45, 52, 40, 59, 54, 39, 35, 53 y 43. ¿Qué? Milímetros. ¿Ok? Milímetros. Muy bien. Para una hora. Para cada duración tenemos diferentes precipitaciones. Yo pregunto ahorita, ¿cuál es la mayor intensidad en esta tabla? ¿Cuál es la mayor intensidad? La que dura una hora, la que dura 24 horas. Una precipitación que dura una hora o una precipitación que dura 24 horas. ¿Cuál es de mayor intensidad? Es la que tiene más milímetros en menos tiempo. ¿Verdad? Más milímetros en menos tiempo. Entonces, las precipitaciones de duración de una hora, si son elevadas en milímetros, son más contundentes que las que han durado 2 horas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la columna de una hora ya tenemos un valor aquí de 54. Aquí está. 54 milímetros en una hora es más que 54 milímetros en 2 horas o en 5 horas, ¿verdad? Es mayor cantidad de agua en menos tiempo. En el caso de 2 horas, tenemos una máxima de 63. Aquí. En el caso de 5 horas, tenemos una máxima de 73 aquí. Pero es en 5 horas que ha llovido 73 milímetros. Por tanto, mayor intensidad es 54 milímetros en una hora en el año 1987. ¿Ok? Listo. Aclarado eso y partiendo de ese concepto de cuál es mayor intensidad, lo que vamos a hacer ahora es ajustar estas intensidades y sacar las máximas en función al número de horas y además a esas máximas que van a estar en nuestra segunda tabla, les vamos a calcular la media aritmética y la desviación estándar. Sencillo, sencillo, muy sencillo. ¿Cómo saco entonces cuáles son las intensidades máximas? ¿Cómo puedo sacar? Con una operación sencilla. Lo que tengo que hacer es dividir la intensidad, perdón, la precipitación entre el tiempo. Divido 40, por ejemplo, entre 1. Divido 39 entre 1.
53 entre 1, pero cuando me voy a la siguiente columna, divido 36 entre 2, o divido 53 entre 2, o divido 63 entre 2. Y así sucesivamente hacia la derecha voy yendo, y si voy a las 24 horas, divido 78 entre 24, divido 51 entre 24. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener las intensidades máximas en milímetros por hora de esta primera tabla y las voy a calcular y las voy a sacar en esta segunda tabla. ¿Listo? Bien, hagamos entonces el ejercicio. Muy sencilla, la división ya está hecha en la tabla 2 y además las fórmulas se pueden apreciar en la parte superior cuando yo marco una celda cualquiera. Por ejemplo, aquí me voy a venir en la celda K11 y me voy a fijar que en K11 está arriba mi fórmula C11 sobre C10. Claro, C11 sobre C10. Estoy diciendo K11 es esta y está calculando C11 sobre C10. ¿Cuál es C11? Es el dato de 2 horas 53 dividido entre C10, dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, efectivamente, mi tabla de la derecha está haciendo la propuesta del cálculo de intensidades máximas. ¿Ok? Ahora se van a fijar que hemos hecho el paso 1 de tener el paso 1 digo, de tener una tabla de datos con precipitaciones máximas. Luego vamos al paso 2, que es calcular las intensidades máximas. Intensidades máximas. Y el cálculo lo realizo así de sencillo como les he mostrado con esa formulita y genero esta segunda tabla. Ok. Tengan en cuenta que hay unos colores aquí. ¿Y para qué están pintados esos colores? Para que se pueda entender con sencillez, con facilidad. ¿Qué estoy operando? Las intensidades máximas las estoy operando de esta manera. El valor amarillo 58, que es este, lo estoy dividiendo entre el valor naranja 5. Para el ejemplo ¿no? Para este ejemplo. Y me da un valor verde 11.16 que se refleja, 11.6 que se refleja en la segunda tabla. Eso es lo que estoy operando. Eso estoy operando. Pero para cada dato. Y yo lo he puesto en colorcito para que se entienda. ¿Ok? Bien, por tanto, construida que fue la tabla de intensidades máximas del paso 2, me voy al paso 3. Ya tengo mis datos de intensidades máximas. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Tengo que calcular ahora mi media aritmética y mi desviación estándar. Y si se fijan ustedes, ya tengo aquí definido que X sub M es la media aritmética y S, por notación de estadística, es la desviación estándar. Bien sencillito en el sentido de que yo puedo operar con las funciones que me proporciona el Excel, puedo operar fácilmente lo que acabo de decir. Cuando vengo a esta celda y me fijo arriba en mi fórmula, dice promedio, ¿verdad? Ok, entonces en toda mi horizontal, de todas las columnas, he sacado el promedio o media aritmética, ¿verdad? Y enseguida debajo, bueno, no debía borrar eso porque voy a volver a pintar. Enseguida debajo tengo la desviación estándar. Una vez que ya tengo estos dos datos calculados de mi tabla de intensidades máximas, es decir, la media aritmética y la desviación estándar, me voy a un paso 4. Y el paso 4, nuevamente voy a utilizar colores, los mismos colores. Antes había utilizado el amarillo, el naranja y el verde. Ahora voy a utilizar el celeste, el azul, el color ladrillo y el morado claro, ¿no? Entonces, antes de esta explicación, debo entender un concepto estadístico que es la distribución de los datos. ¿Qué es la distribución de los datos? Para ser más precisos o más claros con la explicación. Si nosotros tenemos una lluvia torrencial que ha provocado un efecto avenida hace
50 años y está en nuestra base de datos de hace 50 años. Está en nuestra base de datos. Efectivamente ha llovido torrencialmente, ha generado un efecto avenida que ha sido de, qué sé yo, 250 milímetros en 2 horas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar como inferencia, ¿no? Que ese dato aislado no me debiera generar el cálculo del caudal máximo. Es decir, me explico mejor todavía. Por un hecho aislado de un dato que me ha provocado un efecto avenida, yo no voy a solamente utilizar ese dato para hacer un puente o para hacer una presa hidroeléctrica o para hacer un sistema de riego o para hacer etcétera, etcétera. ¿Qué debo tomar en cuenta? Ese dato máximo relacionado con otros datos máximos para saber cómo se distribuyen mis datos en el tiempo. Y si ese evento aislado se repite con cierta cercanía con otro que no es tan alto, pero se acerca un poco, es lo que yo tengo que conocer a través de los métodos de distribución. ¿Ok? Entonces, por eso es que dije al principio, no vamos a ir a la conceptualización estadística, sino al ejercicio, pero luego vamos a proporcionar las herramientas estadísticas para que puedan aplicar. Bien, entonces, entenderé que hay diferentes métodos de distribución. Claro que sí. Método de distribución log-Pearson, Pearson tipo 3, Pearson tipo 2, Lebedev, Nash, Gamble normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este ejercicio se ha aplicado un método de distribución llamado de Gamble, ¿ya? De Gamble, que está aquí en el texto, de Gamble, y se la ha relacionado con un cálculo de factores de frecuencia que desarrolla Bente Chou. Bente es su segundo nombre. Bueno, no sé, Chu o algo así será. No, nunca he sabido. Y Chou es su apellido. El método de Bente Chou que aplica a, al análisis que vamos a hacer de las máximas intensidades, considerando el método de distribución de Gamble. Por supuesto que Bente Chou lo que ha hecho es ya analizar y aplicar el método de distribución para sacar unos factores de frecuencia y esos datos los ha tabulado. ¿Qué quiere decir que los ha tabulado? Que ya tienen tablas. Él ha desarrollado sus tablas. A mí me gustaría desarrollar algún otro método dentro de un tiempo más. Se puede para el caso de Bolivia, obviamente, ¿no? Entonces, en esta tabla encontramos que, como la pregunta dice que tenemos que encontrar las intensidades ajustadas a tiempos de retorno de 5 y 25 años, vamos a volver a leer la pregunta muy rápidamente. Dice, se desea determinar las curvas de intensidad, duración y frecuencia a partir de las precipitaciones máximas que se presentan en la tabla y para periodos de retorno o frecuencias de 5 y 25 años. Ok, nosotros tenemos entonces datos de tsunami, por ejemplo, que son de precipitaciones máximas, con duraciones en horas. Ok, a partir de esa tabla de duraciones y de máximas, nosotros lo primero que hemos hecho es calcular las intensidades máximas en esa segunda tabla. Lo tercero que hemos hecho es sacar la media aritmética y la desviación estándar de los n datos que tenemos. ¿Cuál es el valor de n? ¿Qué es n? Es el número de datos que tengo proporcionados en cada duración. En este caso son 10. N es igual a 10. ¿Ok? Bien, seguimos. Si n es igual a 10, ya tenemos un dato y ya tenemos las medias aritméticas y las desviaciones estándar. Ahora vamos a ver qué nos dice Bente Chou. ¿Qué nos dice? Nos dice que una vez que ya tenemos las probabilidades de intensidad máxima, a esos datos
de media aritmética y de desviación estándar, lo que vamos a aplicarles es un factor de frecuencia para obtener las intensidades probables máximas. ¿Ok? ¿Cuál es la intensidad probable máxima? Es X. Esta es la media aritmética de cada columna de duraciones. Este es el factor de frecuencia K, que es tabulado. Para 5 años 0,967, para 25 años 2,632 y relacionamos al método de distribución de Campbell. Y finalmente tenemos S, que es la desviación estándar. Esa formulita entonces aplicamos a la tabla, a todos los valores de la tabla. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos como ejemplo, obtenemos una intensidad probable para 10 horas de duración, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, para 10 horas de duración y 25 años de periodo de retorno, aquí la notación la empleo así, intensidad probable 10-25, ¿qué quiere decir? 10 horas de duración, 25 años de periodo de retorno, es la suma de la media aritmética para 10 horas, sumada al producto del factor de frecuencia multiplicado por la desviación estándar, factor de frecuencia multiplicado por desviación estándar, y eso me da 8.91. Si ustedes se fijan, al principio tengo una media aritmética, que son milímetros sobre hora. A continuación tengo una K, factor de frecuencia. Y a continuación tengo otra intensidad, pero que esta vez es de desviación estándar, en milímetros por hora. Por tanto, el resultado me da en milímetros por hora y me da 8.9. ¿Ok? ¿Cómo he calculado ese dato? Fácil. Es esta fórmula. Listo. Lo que pasa es que aquí a la izquierda, a ver, voy a borrar esto para que no nos perturbe tanto. Aquí a la izquierda, esa fórmula la tengo desarrollada para el Excel. Y aquí a la derecha, la misma fórmula la tengo en Word, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y el resultado me ha variado un poquito por el ajuste del Excel, que es mucho más preciso por los decimales, y da 8.91. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para una intensidad de 1 hora y 5 años como periodo de retorno. Antes había hecho para 10 horas y 25 años de periodo de retorno. Ahora vamos a hacer para 1 hora y 5 años como periodo de retorno. Opero de la misma manera. La media aritmética sumada a la constante de factor de frecuencia K, pero para 5 años, ¿no? Para 5 años. Fíjense, aquí arriba me voy a mover un poquito. Ahora sí. Aquí arriba, ¿qué tenemos? Para 5 años tenemos 0,967, que es este 0,967 para 5 años. Y 2.632, que es para 25 años. ¿Ok? Entonces, estoy jugando con mis datos, con los que ya tengo proporcionados con colores, y además, ¿por qué está con colores aquí abajo? Porque estoy utilizando también la media aritmética de arriba, la desviación estándar de arriba, de la tabla 2, de las intensidades máximas, ¿verdad? Y estos datos resultantes los voy a trasladar o traspasar a una nueva tabla. Y esa tabla la tenemos aquí al final. Bien, en esta tabla el valor 891 lo tenemos aquí, que es para 10 años y 10 horas y 25 años de periodo de retorno, y el 5155, que es para 1 hora y 5 años de periodo de retorno.
Pero ahora tengo que calcular para todos, ¿no? Porque el ejercicio me pide calcular las intensidades probables para 5 y 25 años como periodo de retorno para los datos dados en la tabla 1 que corresponden a duraciones de 1, 2, 5, 10 y 24 horas. Por tanto, la fórmula que yo he aplicado hace un momento la voy a generar en cada uno de estos datos del cuadro y finalmente, para terminar, voy a graficar. Entonces, ¿qué grafico? Primero haré de 5 años, ¿no? Esta primera de 5 años, esta primera la voy a graficar. Primero que tengo una columna donde están las duraciones, que es esta columna, y otra columna donde están las intensidades ya ajustadas, las probables, a 5 años como periodo de retorno. Entonces, con esos datos de duración y de 5 años de periodo de retorno, construyo una primera gráfica. Bien, aquí dice justamente la curva de intensidad, duración, y frecuencia para el periodo de retorno de 5 años será finalmente la siguiente. Pero ¿para cuánto, para qué horas? Para todas las horas, es decir, 1, 2, 5, 10 y 24, ¿correcto? Entonces, con los valores que he calculado en la columna, en la primera columna de mi última tabla, que son estos los valores que tengo en esa columna, grafico mi curva de intensidad, duración y frecuencia. Bien, para finalizar, entonces, voy a interpretar mi gráfica. Bien, la gráfica que tenemos actualmente tiene como eje horizontal de las X, vamos a decir así, la duración. Y la duración sabemos que es en horas. Tenemos en nuestra tabla que la duración es para 1, 2, 5, 10 y 24. Y en el eje Y, en el vertical, tenemos las intensidades ajustadas probables, es decir, en milímetros por hora. Mi curva es solamente para el periodo de retorno de 5 años. ¿Correcto? Solamente para el periodo de 5 años. Pero si yo tuviera que hacer para un periodo de retorno de 25 años, otra de 10 años, otra de 50 años, otra de 30 años, en fin, voy a tener igualmente que construir mediante el mismo procedimiento y voy a obtener mis curvas de intensidad, duración y frecuencia similares a esta, parecidas a esta, etcétera, etcétera, que van a ser comparables entre ellas para saber el comportamiento de esas intensidades probables. Bien, para cerrar entonces, yo diré lo siguiente. Cuando nosotros estábamos tratando de calcular un caudal de diseño, teníamos C por I por A y teníamos también el factor de conversión de unidades de 0.278 cuando se trataba de unidades de la cuenca de extensión en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y si nosotros revisamos esa formulita, C por I por A, el C, que era el coeficiente de escorrentía, lo podíamos hallar por zonificación y por ponderación. El A era la extensión de la cuenca, que estaba en kilómetros cuadrados, pero el I era el más complejo. El I era el más complejo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos desarrollado hoy día? El I, justamente el I, es decir, la intensidad máxima probable. Y con ese I, metiendo a nuestra ecuación de caudal de diseño, habremos calculado con más efectividad el dato que necesitamos para
el estudio hidrológico de nuestra infraestructura. ¿Ok? Eso es todo, muchachos. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Tengan un buen examen.